Digo yo. Buenas tardes, me llamo Paloma López Mateo, gracias por asistir y vengo aquí a presentar mi trabajo titulado La tradición musical popular en el entorno del urbano. Primero vamos con el índice. Lo primero de todo se tratará los objetivos para dar paso a la breve introducción. En el marco teórico explicaremos los términos generales relacionados con el trabajo. Hablaremos también de cómo se ha realizado el trabajo para dar paso a las conclusiones llevadas por los resultados de las entrevistas. El objetivo general ha sido analizar la tradición musical popular del territorio total de sus alrededores y los objetivos específicos han sido descubrir cuál es el origen de los grupos estudiados, investigar cómo se mantuvieron a lo largo del tiempo y su influencia en la sociedad local, examinar cómo ha sido su funcionamiento en la actualidad, estudiar su importancia como manifestaciones culturales de la zona, dejar constancia por escrito de su existencia y recopilar las diferentes canciones halladas en forma de cancionero. Como planteamiento, la tradición musical popular de Totana es muy amplia y abarca muchos ámbitos. Nuestro estudio comienza a partir de los años 40 con los campos de trabajo propios de los almacenes de fruta, pasando por los años 50, 60, 70, hasta llegar a la actualidad con el grupo folclórico Santiago de Totana y las familias de Pascua, ambas todavía en activo. Como limitaciones, a causa de la pandemia, hemos tenido que adaptar nuestro proceso investigado. Así, hemos reducido el número de entrevistas que hemos hecho a 3 y no hemos podido, como era la intención inicial, asistir a eventos en directo ya que no se han celebrado. En el marco teórico hablaremos sobre qué es la música popular, qué es la canción popular, características y estilos. La música popular y sobre todo el fenómeno de la tradición folclórica en general ha dado lugar a las agrupaciones de gente para la producción de música. Según Luis Sami, la música popular es aquella que ha llegado a la población gracias a la tradición o se ha hecho suya mediante dominio público. Además, esta música presenta variaciones de forma individual o regional. No se rige por las normas de composición profesional y tiene un aspecto de improvisación al mismo tiempo que la repetición de fórmulas propias inmutables. Es un instrumento del pueblo para expresar sus sentimientos y pasa de generación en generación de forma oral o de oído. Por ello se ha mantenido vivo a lo largo de los años. Dentro de la música popular tenemos el género canción. La canción popular es aquella de origen anónimo o de dominio público cuya función principal es representar el contexto social y cultural de la época. Además, juega un papel muy importante en la vida del individuo que pertenece a un grupo con el que comparte cultura, lengua, creencias, etc. Vamos con las características. Tenemos 5 características ahora. Primero, una melodía sencilla, estructurada de forma estrófica. La estrofa más común es la de 4 líneas o versos, donde es normal encontrar repeticiones, por lo que la rima suele ser A, A, B, A o A, B, B, A, como podemos ver en este ejemplo, aunque también hay veces que todas las rimas son diferentes, A, B, C, D. También tenemos el uso de la antífona o alternancia entre un solista y un coro. La música instrumental presenta sucesiones de versos y la música folclórica europea está muy vinculada con la música culta, donde se suele presentar escalas de 7 notas. Como estilo, en España destaca el cuplé de los años 20, el flamenco del sur, sobre todo en Andalucía, y Extremadura y el Levante peninsular, por la conservación de la tradición folclórica gracias a las cuadrillas. Dentro del territorio de Totana distinguimos entre varios géneros. Encontramos la canción de trabajo, las cuadrillas de trovo y las cuadrillas de Pascua. La canción de trabajo es un fenómeno musical que se suele dar en el trabajo en el campo, almacenes y fábricas de fruta, que suele estar protagonizado por las mujeres. La cuadrilla de trovo, los trovos nacen al añadir la improvisación de la poesía popular y suele estar acompañado de cuadrillas de músicos o de una simple guitarra española. Se desarrollan las noches troveras en Totana, Aledo, Lébol, el campo de Cartagena, el campo de Lorca, Trinidad, etc. Y las cuadrillas de Pascua son aquellas agrupaciones musicales de carácter no permanente. Esto se debe a que su funcionamiento no se extiende a lo largo del año, sino que se ciñe en torno a Navidad.
la recopilación de trabajo de campo, las entrevistas personales y la asistencia de datos en directo. Por último, toda la información recopilada será analizada mediante una mirada integradora buscando el nexo de unión entre la estructura y significado por las características. Las herramientas utilizadas han sido Word para la recopilación y el análisis de datos y la aplicación de cámara y grabadora para la transcripción de las entrevistas realizadas. Llegamos a los resultados y las conclusiones. Para la realización de este trabajo se han llevado tres entrevistas. La primera, a Manuela Martínez Corbalán, que ha participado en los campos de Almacenes. La segunda, a Milagros Serrano Crespo, fundadora del grupo de baile Grupo Folclórico Santiago de Totana. Y la tercera, a Pedro Antonio y a Pablo Sáez, que han actuado como representantes de la cuadrilla de Pascua de Mariachi. La primera entrevista a esa Manuela comenzamos poniéndonos un poco en contexto. En los años 40, la economía era de subsistencia y la familia era el principal núcleo de producción. Además, debido a la dureza de la posguerra, había muchas familias en una situación económica de miseria. El sistema educativo no funcionaba para las clases bajas, ya que encontramos unos índices muy altos de desescolarización y analfabetismo. Ya en los años 50 nace el tejido industrial incipiente basado en la agricultura y se comienza a contratar mucha gente para trabajar en los almacenes. Por fin, en los años 60, Manuela comienza a trabajar en los almacenes de fruta como empaquetadora y nos habla un poco de la dinámica. Era la siguiente. Eran en total unas 20 mujeres que trabajaban en conjunto. Entraban a trabajar a las 9 de la mañana y salían a las 11 de la noche con una hora de descanso para comer. Estas duras condiciones de trabajo hizo que recurrieran a los mecanismos de evasión, entre ellos los de los pactos colectivos. Los pactos colectivos estaban muy valorados en su trabajo, sobre todo por los jefes, ya que según palabras textuales de Manuela, cuantas más horas echaba, más contaba. Los temas más comunes eran el amor en todas sus vertientes, desamor, engaño, amor imposible, idealización, etc. Los usos amorosos, es decir, el papel que tenía un hombre y una mujer dentro de una relación en esa época, la inquietud por el matrimonio como realización básica fundamental de la mujer, naturaleza y exaltación de la vida rural y por último la comunicación entre compañeras. Se lanzaban mensajes muy concretos como por ejemplo advertirse de la presencia de la jefe. En cuanto a estilo de etapa mexicana, corridos, rancheras, boleros, que se popularizó gracias a la influencia del cine en los años 30, el cuplé, una música sencilla y animada con letras de inspiración de Villegas Mañesca, que también tuvo un impulso gracias al cine. El tango, un género originado en Argentina y en Uruguay, que tuvo gran éxito sobre todo en el ámbito urbano. La sabanera, género con origen en Cuba, que según Ginés Rosa presenta una melodía animada y un balance rítmico que da lugar a estructuras elegantes y sinuosas. Tonadilla, que son paso doble, que eran marchas militares que se usaba para marcar el ritmo de paso a las tropas, y las tonadillas que tienen como origen las óperas del siglo de oro, que eran canciones de origen árabe que se interpretaban en los 7 actos de una obra de teatro. Como artista destaca Manuela Corbalán, Sara Montiel, Rocío Dúrcal, Rafael, Concha Piqué, entre muchos otros. Por último, Manuela nos habla del Kioto Tanero. El Kioto Tanero es un estilo de cantar haciendo avanzar la melodía y con un ritmo muy propio de la zona. Tiene un reparto también propio, con canciones muy populares en la zona, como por ejemplo A las Oliveritas, y experimenta sus años de mayor esplendor en los años 40, 50 y 60, lo que delata Manuela. Además manifiesta su preocupación por su conservación. A continuación tenemos la entrevista a Milagros. Lo que nos cuenta pasa en los años 60, época donde se produce una expansión económica que está acompañada con cambios sociales. Esto es producido por la vuelta de la población del campo a la ciudad, promovida por el régimen durante las décadas anteriores, ya que allí podían encontrar mejores oportunidades laborales. Se producen cambios de mentalidad, comportamiento, hábitos, etc. Y uno de estos cambios
que luego que pagaba por sacar a bailar a una mujer sin su consentimiento y si esta no quería, tenía que abonar el dinero que había fijado por él. Además, Milagro también nos cuenta que más adelante se convierte en la fundadora del grupo folclórico Santiago de Torano y nos habla un poco de los estilos de baile más populares del mundo. Tenemos la malagueña de la Manchega, un tipo de baile folclórico propio de Málaga y La Mancha, respectivamente. La jota, una danza extendida por toda España, que es característica que sea acompañada por laúdes, guitarras, castañuelas, etc. Parranda, un tipo de baile sencillo que está dentro de la seguidilla y es propio de Murcia. Y el fandango, un baile popular típico de las Islas Baleares y de Latinoamérica y que tiene un estrecho parentesco con la jota. Además, Milagro nos habla de la malagueña de Totana. El grupo estuvo investigando y tras descubrir que Totana no contaba con malagueña propia, como la ponen en los municipios próximos, ellos fueron los que decidieron inventarla. Para ello combinaron 6 canciones que eran populares en la zona, entre las que se encuentran No quiero ver reportajes, que haremos más adelante, y Para que los manchegas se necesita. Llegamos a la última entrevista, que es a los mariachis. Lo que nos cuentan pasó también en los años 60, por lo que esta vez haremos hincapié en la influencia que ha tenido el cine. Según Ginés Rosa, el cine ha contribuido en una parte muy importante de la historia de Totana. Esto es porque se convirtió en una de las pocas actividades de ocio que se podían hacer en el momento. Y es por ello por lo que se arraigó con fuerza en los hábitos y los comportamientos de las personas. A finales de los años 30 se popularizó el cine mexicano y su música llegó a influir en las cuadrillas de la zona, que empezaron a ponerse nombres relacionados con esto. Así, más tarde, cuando el grupo se crea en los años 60, deciden ponerle el nombre de los mariachis. Se reunían para ensayar durante todo el año, pero sobre todo en Navidad, ya que era cuanto más actuaciones tenían. El repertorio era una parte muy importante de su funcionamiento. Para ello, escuchaban casetes con la música que más les gustaba, donde destacaban canciones mexicanas y latinoamericanas y seleccionaban las canciones que más les gustaban. Al final, cada año añadían 5 o 6 canciones a su repertorio, a los que también se unían los temas antiguos que más éxito habían tenido. Esta es una tabla de algunos de los temas que han ido tocando que han ido añadiendo a su repertorio. No podemos pararnos a verlos uno por uno, pero sí podemos destacar la presencia de composiciones propias, de paso doble y de corrido. Por último, los mariachis nos hablan del ritmo mariachi, un ritmo que es cadencia especial en el cual es más rápido que el paso doble y más lento que el corrido, donde se encuentran sus canciones versionadas y da lugar a dar prueba de la existencia de diferentes ritmos dentro de una misma zona. Aquí tenemos un ejemplo. Y este sería el ritmo mariachi. A lo largo de la realización de este trabajo hemos llegado a las siguientes conclusiones. Primero, los beneficios de la música. Todas las entrevistadas han hablado de los numerosos beneficios que les ha aportado la música, sobre todo en el campo de la salud, tanto física como mental. También tenemos la influencia de la música en la sociedad. La música ha participado en la educación sentimental de la sociedad y esto se ha visto reflejado en los modos de vida, hábitos, comportamientos, etc. El papel de la mujer en la conservación y en la transmisión de las canciones populares, sobre todo en los campos de trabajo donde han sido las principales protagonistas del fenómeno. Y la necesidad de desarrollo de la literatura científica, ya que todos los implicados han manifestado su preocupación por la conservación de este fenómeno. Por último, encontramos los 3 hallazgos que tenemos en las 3 entrevistas, respectivamente tenemos el grito granero, los bailes de puja y el ritmo mariachi. Y terminamos con 3 canciones que hemos incluido en el cancionero, entre las que tenemos Aguanta Corazón, No Volveré y No Quiero que me conteje. Este cancionero ha sido realizado gracias a las aportaciones de los entrevistados
utilizando temas populares comunes en los fenómenos que protagonizan. También destacar que hay algunas canciones cuyas fechas pertenecen a las versiones nombradas por los entrevistados, que es posterior a la versión original, y también que este trabajo hace hincapié en el nacimiento de estos fenómenos, pero al extenderse con el tiempo se han ido popularizando nuevas canciones y nosotros también hemos intentado recoger algunas de estas canciones nuevas que se han ido popularizando. Y ya está, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, turno del tribunal. Bueno, enhorabuena, me ha encantado mucho el trabajo y la exposición, me gustó mucho. Y bueno, pues preguntarte, una observación, quería preguntarte cómo es la situación actual de la música popular, después de toda la investigación que ha hecho, que nos ha hablado, cómo actualmente, a día de hoy, se conserva más o menos esa tradición, ha habido una variación importante, hay grupos que siguen esa línea o no. Pues su conservación es un problema, ya que todos los que hemos visto implicados han dicho que no se está conservando de la manera correcta. Entonces yo creo que podríamos, aparte, como hemos dicho en las conclusiones, dejar por escrito, dejar constancia de esto, también dar un poco de promoción a los eventos y a los eventos que protagonizan estos grupos. Sobre todo, por ejemplo, las cuadrillas de Pascua, el rap y la batalla de gallos, son eventos que a lo mejor pues la gente no está muy al tanto de ellos y que podríamos promocionar más. ¿Y seguro alguna manera de cómo promocionarlo? Sí, pues por ejemplo, pues podría actualizarse, podríamos utilizar las redes sociales, por ejemplo. El ayuntamiento también podría participar y dar un poco de visibilidad. De muchas maneras. Bueno, pues hay que decirte, bueno, yo creo que has hecho un buen trabajo, correcto, pero igual que le he dicho a tu compañero, ¿cómo tú, qué autopercepción tienes? ¿Qué echas de menos si hubieses podido investigar? Porque claro, es un tema muy bonito, pero el problema es que, claro, en el marco teórico, pues habrás tenido que hacer encaje de bolillo, has glosado, has citado a Ginés Rosa, que es de los pocos, y ya fallecido, finado hace poco, 2 años, que es de los pocos que ha trabajado con la tradición musical, pero que hay muy poco escrito, ¿no? A lo mejor no sé si alguien podría haber investigado estos temas. Pero yo he hecho de menos un poco eso, que a lo mejor tu trabajo no se decanta por la música del país, por la música, hay un poco como de mezcla de todo eso. A lo mejor podías haber investigado más que solo en las 3 entrevistas que has hecho para el grupo, porque claro, es cierto que esta música hay que conservarla, los grupos de Pascua sabes tú que han salido muchísimos, pero podías haber siquiera haber mencionado, o otra gente que también ha estado trabajando en la música tradicional, en la música del país. Eso creo que tu trabajo, no sé si lo podrías decir que es un trabajo de musicología o de antropología cultural, de un poco de historia, de total, tiene algo de todo eso, y está muy bien, pero lo que pasa es que a lo mejor se echa de menos todo eso. Yo he visto que, por ejemplo, en el cancionero, que pones al final, hay mucha música mexicana, de José Alfredo Jiménez, que fue uno de los mejores compositores que componía Charla Vargas, y también Javier Solís, que me ha hecho gracia porque muy poca gente que conoce aquí. Javier Solís probablemente uno de los mejores cantores. Pero luego tienes también otra cosa que, por ejemplo, cuando tu abuela decía porque te han dicho que era tu abuela, una de las entrevistadas, que se avisaban con las canciones. Había una canción que decían que era que había detrás de la Puerta Verde. ¿Te acuerdas de esa canción? Y me ha hecho gracia porque es una canción de los años 80. Digo yo, ¿cómo se la sabe esta abuela? Podría ser más antigua, pero me la has puesto en el cancionero también. Pero ¿qué hubieses echado más? Hubieses investigado. Aquí tenemos al tío Juanita, que murió hace poco. Lo digo por lo de a lo mejor no es tanto lo de las peleas estas de gallos, que a mí me suena una cosa muy novedosa. Las peleas de gallos es una cosa que vamos, que no es ni de nuestra época, muy nueva. A lo mejor te podías haber decantado
por esa música más de raíz, más folk, más étnica, y podías haberla trabajado. En fin, es una pregunta que bueno, pregúntate de qué hubieses hecho si no hubiese estado esto para tener más material, porque realmente hay muy poco. ¿Dónde te hubieses movido, qué hubieses investigado? Pues tenía pensado hacer más entrevistas, sobre todo con miembros de otras cuadrillas. También quería profundizar un poco en los trovos, pero tampoco he podido. Sobre los jóvenes de juegos que también destaco, quería hacer algunas, sobre todo en la batalla de gallos, porque es como lo que más popular parece que se está haciendo actualmente. Pero que es una traducción actual de lo que eran los toreros antes, Sí. porque tú veías al tío Juan Rita y al Chicharra y todos estos de aquí, y eso era un encanto que los veías y era como los rimadores estos del verso, pero antiguos. Pero ahí estaba la tradición popular de en todo eso, en los instrumentos, en las barrancas, en las marchas de Pascua antiguas aquellas. Ahí. No, está muy bien todo lo que has hecho. Pero claro, se podía a lo mejor haber en el trabajo de campo ir un paso más allá, porque claro, como hay tan poco sobre esto, puedes hacer tu libro, la música tradicional totalmente. Pero eso, Juan, hay que dejarlo para el nivel de tesis doctoral. Eso en el futuro. Eso en el futuro, pues Paloma nos deleitará con un libro sobre la música. Este es el principio. Este es el inicio. Muy bien, Paloma. ¿Algo más? Bueno, pues gracias, Paloma.